Muy buenas noches, hermanos. Señor los bendiga grandemente en esta noche de viernes de estudio bíblico, concluyendo lo que habíamos empezado el anterior viernes en el sentido espiritual de la cruz. Lo habíamos hecho en su primera parte el anterior viernes y esta noche vamos a concluir con la segunda parte, amén, porque es importante el tema. Se ha desarrollado tratando de ver aspectos importantes que son necesarios de considerar dentro de lo que entendemos como la santidad. Ya habíamos compartido que la cruz, más allá de ser para muchas vidas algo que pueden ponerlo en un collarcito en el cuello, o ponerla en la pared, o en fin, lugares, más allá de ser simplemente como especie de adorno, más allá de todo eso, la cruz como tal tiene un sentido espiritual muy, muy importante. Por eso es necesario que discernamos de acuerdo con las Escrituras. Amén. Bien, vamos a empezar como siempre haciendo la oración. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo nuevamente que nos permites poder llegar con este estudio, Señor, a las vidas, Padre Santo, a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos, a tus hijas, para que todos podamos crecer en Cristo. Gracias, Padre bendito. Gracias, Rey amado. Gracias, Señor. Ayúdanos en esta hora y como siempre te pedimos y te clamamos, confirma la obra de nuestras manos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús decimos todos amén. Muy bien, amados. Sentido espiritual de la cruz, la santidad, segunda parte. Amén. Muy bien. Vamos a empezar con una pregunta esta noche. Entonces, la cruz es un símbolo de la muerte que dio el Señor a la carne de pecado. Es una pregunta que nos hacemos inicialmente. Y vemos esto. La carne de pecado fue llevada a la cruz del Calvario, donde fue crucificada y muerta por nuestro amado Señor Jesucristo, para que nosotros que conformamos su iglesia seamos libres del acta, o lo que significa detalle de pecados de la carne que nos era contraria. La Biblia enseña que todo aquel que practica el pecado se hace esclavo del pecado. Siendo Satanás padre de pecado, entonces se enseñorea sobre aquellos que practican los frutos de la carne. Gálatas 5, 19 al 21. Anótalo, tenlo siempre presente, porque es muy importante discernir cómo se manifiestan las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El enemigo de las almas, Satanás y sus demonios, tienen estas actas que, como hemos visto, las listas, ¿no?, vigentes de todos aquellos que no se han arrepentido de sus pecados y por tanto tienen derecho sobre estas vidas, ya que no conocen la victoria de Jesús en la cruz del Calvario, o la olvidaron o la menospreciaron. Cuando hablamos de actas, estamos para que más o menos entendamos como una especie de factura, ¿no es cierto? Cuando uno tiene una factura es algo que tiene que pagar, ¿no es cierto? Cuando justamente el hombre natural practica el pecado, está como, sí, el enemigo tiene una factura en contra de él. El acreedor viene a ser Satanás, que le puede cobrar, digamos, por los pecados, porque él es padre de pecado. Amén. Cuando una persona llega a los pies del Señor Jesús, puede reclamar esta victoria,
y en el nombre poderoso de Jesús ser libre de toda contaminación demoníaca. Esa es la tremenda promesa, maravillosa promesa y victoria maravillosa que nos dio el Señor al vencer al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo en su resurrección. Juan 8, 34, 36. Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, anota, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, subraya, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:44, por favor. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Lamentablemente, en el pueblo del Señor se puede ver que muchas vidas vuelven a practicar los frutos de la carne, de los cuales los libró el Señor un día, producto de palabras seductoras de hombres corruptos de entendimiento, aceptando correr con ellos en el desenfreno del mundo, y que caracteriza precisamente el carácter de los hombres del tiempo postrero. Segunda Timoteo 3, 1 al 5. Anótalo, subráyalo. También debes saber esto: los postreros días. ¿Cuáles serán los postreros días? Los postreros días son todos aquellos que han venido inmediatamente después del nacimiento de la iglesia. Prácticamente se han dado inicio los postreros días. Pero dice: vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esas características que las encontramos a diario en nuestro diario vivir, lamentablemente, en el mundo impío. Amén. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores, esto subraya, hermanitos, por favor, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Amadores de los deleites más que de Dios. Es tremenda esta característica en este tiempo. Para aquellos que provocan la caída de los hijos de Dios, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribió duras palabras de exhortación, pero al mismo tiempo de advertencia para aquellos que no quieran arrepentirse. Amén. Es una advertencia para todos. Segunda de Pedro 2, 19, 22. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndonos escapado de las contaminaciones del mundo, ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber nacido o no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberla conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Definitivamente, nuestro amado Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos plena libertad,
de los frutos de la carne que batallan contra el alma. Es muy importante valorar esta obra de la cruz. A santidad nos llamó el Señor. La pregunta que nos hacemos esta noche: entonces, ¿la santidad está en estrecha relación con el mensaje espiritual de la cruz? ¿Estará en estrecha relación con el mensaje espiritual de la cruz, la santidad? Claro que sí. El propósito de la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario fue precisamente, al morir por nosotros, dar muerte definitiva a la carne de pecado, hacernos verdaderamente libres y en el poder del Espíritu Santo recibir en nuestras vidas ese poder sobrenatural para vivir una vida de victoria sobre los frutos de la carne, seducciones del mundo y artimañas de Satanás y sus demonios, hasta el encuentro final con el Señor y vivir con Él por la eternidad. Aunque el Señor Jesús en todo su ministerio de salvación en la tierra jamás cometió un solo pecado, el Padre cargó sobre Él en la cruz del Calvario los pecados de toda la humanidad. Nuestro amado Señor Jesucristo lo soportó todo a fin de que su amada iglesia pueda vivir una vida en completa santidad y consagración a su Señor y a su Salvador. Romanos 6:22. ¿Qué dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando escribe a los romanos? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, subraya, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fruto del cristiano es la santificación. Primera Tesalonicenses 4:3, otro pasaje muy importante. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera Tesalonicenses 4:7. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hechos 1:8. Este es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Cuando el Señor les prometió este momento y les dice: pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos. En el original griego viene a ser este término testigo relacionado con mártir. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La pregunta que nos hacemos: ¿qué será la santificación? ¿Qué es la santificación? La expresión santificación deriva del griego agiasmos, que significa ser santo, consagrar, separado del mundo, apartado del pecado, para llegar a tener una comunión íntima con el Señor y servirle con gozo. La palabra de Dios enseña que el propósito por el cual llegamos a ser hijos de Dios es para ser santos. Nuestro Señor murió en la cruz, derramó su preciosa sangre para que este propósito pueda ser cumplido en su iglesia. Primera de Pedro 1:13 al 19. Por tanto, este pasaje, tómalo muy en cuenta, por favor. Tremendo y precioso pasaje de las Escrituras. El apóstol Pedro, inspirado en su primera carta, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, que significa actuar con seriedad. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, subraya, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo.
Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis, ¿qué? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Romanos 8:3. Qué tremendo este pasaje. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La santificación depende de la participación activa únicamente del cristiano. A ver, otra vez. La santificación depende de la participación activa únicamente del cristiano. La Biblia lo muestra como un proceso conjunto de Dios y de su pueblo. No se podrá llegar a una verdadera y plena santificación con solo el esfuerzo humano. Es imprescindible, nota esto, la acción conjunta, tanto de parte del cristiano, que permite en su vida y contribuye a la obra santificadora del Espíritu Santo, como de la gracia. El querer como el hacer, para que sus hijos anhelen y busquen este proceso santificador. Gloria al nombre del Señor. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué aspectos tendrán que ser considerados por el cristiano para una verdadera santificación en su vida? Vamos a ver los aspectos. Existen por lo menos dos aspectos que deben ser seriamente considerados por aquellos que realmente han decidido entrar en un proceso de santificación en sus vidas. En el poder del Espíritu Santo, dejar de hacer lo malo. La Biblia enseña la importancia de buscar ser llenos del Espíritu Santo para resistir al pecado que conllevan la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Deseos o frutos desordenados de la carne, lujuria, deseos inmorales, etc. De la carne pecaminosa que batallan contra el alma. Romanos 6:1-2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 8:1, uno de los pasajes más preciosos de la carta a los romanos. Subrayala, tómalo en cuenta. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Acá hay una expresión que dice los que están donde en Cristo. En Cristo es la expresión por excelencia del apóstol Pablo, que repite varias veces en sus cartas, conocidas como las cartas paulinas. Están en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gálatas 5:16-17. Digo pues, andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Limpiándose de toda contaminación de espíritu y carne. Amén. Gloria a Dios. Limpiándose de toda contaminación de espíritu y carne. Muy importante esto, muy importante. El Señor ha dado a su amada iglesia, por su muerte en la cruz del Calvario, el poder de hollar. ¿Qué significa hollar? Pisotear, arrancar, desmenuzar todo tipo de contaminación demoníaca que se alimenta de los frutos de la carne. El cristiano que todavía da lugar en su vida a los frutos de la carne, está permitiendo que fuerzas espirituales de maldad tomen control de áreas de su alma, mente, emociones, voluntad, se alimenten de esos frutos carnales, lascivia, ira, enojo, contienda, fornicación, lo que hemos leído en Gálatas 5, 19 al 21. La preciosa sangre de Cristo que el Señor derramó en la cruz del Calvario es precisamente para limpiarnos de toda esta contaminación que batalla contra el alma. En el proceso de santificación, el cristiano buscará de todo corazón ponerse a cuentas delante del Señor, buscar su perdón con un corazón humillado delante de Él, y en el nombre de Jesús echar fuera de sí, su alma, toda contaminación de espíritu que haya o esté permitiendo en su vida. Una importante ley espiritual que enseñan las Escrituras es los pecados, escucha iglesia, los pecados son perdonados y limpiados por la sangre de Cristo. Los demonios son echados fuera en el nombre de Jesús. Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y subraya esta parte: sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Subraya esta parte: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué promesa más bella. Gloria al nombre del Señor. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 51:17. Este es el salmo escrito por el rey David, que yo aconsejo siempre que lo tomen en cuenta. En oración, léanlo con calma, todo el salmo. Una vez concluido el estudio de esta noche, haga la prueba, por favor. Este salmo es muy hermoso, es muy lleno de el anhelo de una vida diferente delante de Dios. En una parte dice, 51:17, ¿qué dice? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Como que David conocía a su Dios, conocía a su Señor. Amén. Gloria a Dios. Santiago 4:7 adelante. Qué precioso también es esto. Someteos a Dios, resistid al diablo, y ¿qué dice? Huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
La pregunta que nos hacemos: ¿el proceso de la santificación necesariamente requiere un proceso largo de abandono del pecado poco a poco? Lamentablemente, muchas veces se piensa que el proceso de la santificación necesariamente requiere un largo proceso de abandono del pecado poco a poco. Es cierto, puede existir casos de vidas que solo el Señor conoce en profundidad, que requieran de un proceso más o menos largo para que puedan llegar a ser totalmente libres, como consecuencia de fuertes y dolorosas y muy traumáticas experiencias en su pasado. Sin embargo, en general, la palabra de Dios enseña claramente que cuanto mayor sea la consagración del cristiano, más rápido será su proceso de santificación. La voluntad de Dios para sus hijos es que la santificación sea un acto definitivo, mediante el cual el cristiano, por la gracia bendita del Señor, queda libre de la esclavitud de Satanás y sus demonios y se aparta del todo de pecado a fin de vivir para Dios. Romanos 6:18: libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Segunda de Corintios 5:17, otro de los pasajes tremendos, hermanos, que lo tomen en cuenta siempre. Segunda de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Asimismo, es necesario considerar que la Biblia muestra la santificación como un proceso prácticamente de toda la vida. Las Escrituras nos advierten que el cristiano deberá estar atento durante todo su peregrinaje en la tierra para constantemente dar muerte a los malos hábitos de la carne. Inmediatamente estos traten de manifestarse en su vida nuevamente. Nuestro amado Señor Jesucristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario para que pueda ser una completa realidad en la vida de cada uno de sus discípulos el ser cada día más semejantes a Él, crecer en su gracia y vivir manifestando el profundo amor a Él y a los demás. Romanos 8:1, adelante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué tremendo, qué maravilloso. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu Santo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu Santo de Dios es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Sí, ese es el condicional, sí. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel, cuando es
vemos ahí Espíritu con mayúscula, es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís, y esto subráyalo por favor, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu Santo de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué significa Abba, Padre? Papito, es una expresión de cariño de los pequeñitos, ¿verdad? A su papá. Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Otra vez el condicional. Sí, es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Segunda Pedro 3:18. Este es el último versículo de la segunda carta del apóstol Pedro. Al concluir su segunda carta, el apóstol Pedro hace énfasis en algo que de alguna manera a él también le había faltado en su servicio en el Señor, al principio especialmente. ¿Amén? Por eso la recomendación final que hace el apóstol, antes bien, es como si dijera, antes de cualquier cosa, antes bien, por favor, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador, Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Está llamando a eso, a crecer en Cristo. Busquemos crecer en Cristo, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Mateo 22, 37 al 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor es fundamental en la vida del cristiano, de cada uno de nosotros, hermanos. Muy demasiado importante. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1:15, 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. De esta forma, hermanos amados, hemos concluido esta segunda parte de este estudio del sentido espiritual de la cruz, que se relaciona estrechamente con la santidad. Siempre mencionando el pasaje, amados, tan importante en nuestras vidas. ¿Por qué es que frecuentemente debemos acceder a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, amados. Y es importante que entendamos, como ya lo hemos estudiado, que es a través del Espíritu Santo la única forma de hacer morir las obras de la carne. Pidámosle al Señor. Su palabra claramente nos dice que aun ustedes siendo malos, si su pequeñito viene y le pide pan, no le va a dar piedra. Cuanto más mi Padre, dice el Señor Jesús, no dará de su Espíritu Santo al que se lo pida. Y en este momento, ahí donde estás, pídele al Señor llenura del Espíritu Santo.
Primero, pero fundamentalmente, en primer lugar, confesar los pecados que hemos podido cometer en el nombre de Jesús. Pedí perdón. Ten piedad, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra las rebeliones, borra nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, perdónanos, Padre Santo. Nos acercamos a ti con un corazón contrito y humillado. Y te pedimos, Señor, llenura de tu Espíritu Santo, porque sabemos que es por tu Espíritu Santo que podemos hacer morir las obras de la carne. Gracias, Rey amado. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir una vida en santidad y agradarte en todos los días de nuestro caminar diario. Gloria a Dios. Amén, hermanos. El Señor los bendiga grandemente.